Dios te bendiga de manera especial. Gracias por estar con nosotros una vez más en este tu programa Regalo de Vida, un programa del cielo, el cual ha bendecido a multitudes ya, lo que es el habla hispana. La gloria sea para Dios. Y bendigo a todos los pastores, ministros que nos siguen, los evangelistas y los amigos que continuamente esperan este tan bendecido programa Regalo de Vida. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una enseñanza muy importante acerca de lo que Pablo habló en el libro de Gálatas y su capítulo 1 a los Gálatas. Vamos a hablar con el tema No hay otro evangelio. Es un tema sumamente controversial, poderosísimo, que sé que bendecirá tu vida y todo aquel que escuche esta palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas y su capítulo 1, verso 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis dejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, bendito Dios. El Señor sea añadiendo bendición a su palabra. En esta ocasión, hablando de lo que es el tema No hay otro evangelio, nos gustaría profundizar y hablar acerca de la diferencia que existen, las cuales muchos predicadores, tanto laicos como ministros y diferentes personas han querido malinterpretar las enseñanzas bíblicas. Y no es que haya otro evangelio, sino la forma de interpretación, la forma incorrecta de expresar la palabra, el evangelio, el cual es buena nueva de salvación. Si nos remontamos en siglos atrás, Cristo, cuando vino a la tierra, cuando fue anunciado por los profetas, habló de un evangelio, el cual significa buenas nuevas, buenas noticias. El pueblo de Israel estaba pasando momentos difíciles en los cuales se encontraban oprimidos por diferentes imperios. Habían sido oprimidos por los imperios de Grecia, el imperio de Persia, el imperio greco-macedonio y también el imperio romano, el cual predominaba en el tiempo de Cristo. Por lo cual Cristo viene con una buena noticia de salvación, una noticia de cambio, una noticia de transformación, palabras que libertaban al cautivo, palabras que sanaban al enfermo, palabras que aquel que estaba afligido era transformado. Pero hoy día nos encontramos en un escenario donde muchos han malinterpretado la palabra, queriendo darle otra connotación y queriendo cambiar lo santo por lo profano y llamarle a lo dulce amargo y a lo amargo llamarle dulce. La palabra especifica que Pablo le habla a los Gálatas y le dice que los Gálatas habían comenzado en el espíritu y habían terminado en la carne. Nos damos cuenta que el apóstol lo amonesta y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó para seguir otro evangelio. Pero él especifica no que haya otro, sino que algunos han pervertido el evangelio de Cristo. Hoy vemos una perversión en lo que es la palabra, en lo que es la unción. La gente ha querido ayudar a Dios, ha querido ayudar al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que hay un pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, y es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay quienes han inventado supuestas unciones. Hay personas que han querido hacer cosas que la Biblia no define o no lo tiene textualmente. Por ejemplo, yo hablaba de un caso donde hay unos supuestos chicles ungidos, donde un supuesto apóstol lo mastica y le vendía o le daba los chicles por ofrenda masticados a la persona, y al masticar este chicle, estas personas recibían una unción profética. Aunque parezca jocoso, del chicle
ungido es algo que está pasando actualmente en nuestros tiempos, donde hemos visto escobas ungidas, donde pastores están vendiendo escobas ungidas a los miembros para limpiar su casa de demonios, de espíritu, cuando la palabra nos enseña que debemos, con la oración, con el ayuno y con la palabra de Dios, que es la espada del espíritu, podemos echar fuera los demonios en el nombre de Cristo Jesús. Se han querido cambiar los principios, se han querido cambiar lo que Cristo había establecido, lo que Dios había plasmado sobre el fundamento de los apóstoles. Han querido cambiar la palabra del Señor, han querido distorsionar las enseñanzas por herejías. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía, un tiempo donde la gente se ha querido salir de lo que es el verdadero evangelio, un evangelio de unción, un evangelio de integridad, un evangelio de santidad. Otros hoy han querido salir de esa condición de vida espiritual para mundanalizarse, para estar en un evangelio pervertido, un evangelio que no es conforme a la palabra, sino conforme a la carne. Seguimos analizando la conducta de la cual se están rigiendo muchas personas o muchas iglesias. El propósito de esta enseñanza es poner de manifiesto a la iglesia que muchas enseñanzas falsas existen, pero que no es que haya otro evangelio, sino malas interpretaciones. Aquí el apóstol dice en el verso 8, mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Lo que está diciendo es que si un ángel, como una autoridad divina, como una autoridad celestial, se presenta para querer cambiar o distorsionar la palabra que ya ha sido enseñada, la palabra que está escrita, oiga, sea anatema, un ángel del cielo, o si uno de nosotros como autoridad apostólica, dijo el apóstol Pablo, entonces también era anatema. En otras palabras, no puede surgir en este tiempo una nueva interpretación, una nueva enseñanza de lo que esté fuera de la palabra. Todo sueño, toda revelación, todo lo que venga a hablar acerca de poder, unción y milagro, tiene que ser colado a la luz de la palabra. Aquí la Biblia nos especifica, como antes os hemos dicho también, ahora lo repito, que si alguno predica un evangelio diferente del que ha recibido, sea anatema. No importa quién esté predicando un evangelio diferente, llámese apóstol, pastor, misionero, no importa quién se llame evangelista, la persona que empiece a manipular, a malinterpretar, a querer distorsionar las verdades, bendito Dios, como muchos surgieron después en la iglesia primitiva. Los nicolaitas, por ejemplo, que trataban de conquistar a los laicos. Esta corriente empezó a malenseñar y a malinterpretar la palabra de tal manera que causó una división en la iglesia, que causó una división en el pueblo del Señor. Muchos negando lo que era la resurrección de Cristo, muchos negando lo que era la muerte y la resurrección del Señor, otros negando lo que son los milagros, otros, como dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, que en los posteriores días el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu y de demonios. En otra palabra, hay quienes están malinterpretando y dice que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia se tomen, y que prohibirán casarse. Estamos viviendo en un tiempo donde muchas personas han querido alejar al pueblo de Dios con supuestas doctrinas, con supuestas enseñanzas, con supuestos unción, con supuestos códigos, con supuestas revelaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un falso evangelio? ¿Qué es lo que hace un evangelio adulterado? ¿Qué es lo que hace una palabra con una exégesis? ¿Sabes qué es lo que hace? Apartarte de Dios, enfriarte. Gente que te enseñan que ya no es necesario congregarse, cuando la Biblia dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y más cuando este tiempo se acerca. Lo que dice la palabra es que debemos estar congregándonos cuando estamos viendo los tiempos que estamos viviendo.
mientras que otros están creando iglesias online, mientras otros están creando shop de iglesia, donde la gente ora, ayuna, predica, pero no quieren congregarse, no quieren comprometerse con la iglesia. Y la Biblia dice que no hay oveja sin pastor. Todo aquel que malinterpreta o malenseña esta palabra está mal, está fuera del contexto de la palabra. Cuando analizamos estas personas que escuchan otro evangelio, pierde el brillo en el Señor. Empezamos a ver la decadencia espiritual, porque el cristiano auténtico, el hombre y la mujer de Dios, ora, ayuna, busca a Dios, se compromete con Dios. Es un deleite estar en la casa de Dios. Mientras que el que está escuchando falacias, palabras distorsionadas, herejías heréticas, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de leer la Biblia y ahora empieza a creer el evangelio según San John, pensando lo que ellos mismos entienden como bueno y válido, y empiezan a perder el brillo, la gracia del Espíritu Santo, y empiezan a estar en un estado de frialdad. Como dice la palabra, que a los fríos y a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Dice el Señor, mejor que fuese frío y no tibio, bendito Dios. En otras palabras, tienes que empezar a entender que lo que Dios ha de hacer en este tiempo es con una iglesia fiel, es con una iglesia que le ha creído, es con una iglesia que no ha cambiado la palabra, que no ha cambiado la sana doctrina, es con alguien que ha entendido que la palabra es la misma. Han habido cambios climáticos grandes. Han habido diferentes cambios en lo económico, en lo social, en lo político, pero la palabra sigue siendo la misma. La palabra no podrá cambiar, porque Dios no hay sombra de variación ni mudanza en el Dios que nosotros le creemos.